Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Paula Montefiori y hoy vamos a tener una clase para instituciones de Derecho Constitucional y Derechos Humanos sobre la Unidad 1 de Derecho Constitucional. Bueno, les voy a compartir pantalla. Ya estamos. Bueno, como les decía, esta clase se va a centrar en Derecho Constitucional, a pesar de que la materia en la que están trabajando tiene también el área de las instituciones de derechos humanos. Quiero aclarar que hay una fuerte vinculación entre los derechos humanos y el derecho constitucional, pero quiero desarrollar y explicar un poquito en qué consiste esa vinculación a partir de la unidad 1 de esta materia. Bueno, encontramos acá en esta presentación una imagen de la sanción de la Constitución que actualmente está vigente, la de 1853, que sucedió en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ¿qué es el derecho constitucional? Fundamentalmente, si desglosamos esto, vamos a encontrar un sustantivo, que es la palabra derecho, y constitución, que es lo que le viene a adjetivizar, digamos, de constitucional. Respecto del derecho, podemos decir que que el derecho constitucional no es propiamente una rama del derecho, como puede ser el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, penal, sino que, como dice Rosati, podemos hablar del derecho constitucional como el tronco común de todas esas disciplinas dentro del derecho, o la raíz, porque es la que va a dar validez al resto de los ordenamientos o ramas del derecho. Vemos también que podemos decir que es como la matriz o la mamushka mayor del ordenamiento jurídico en términos de Gustavo Arballo, como que a partir de ahí se le da validez a las restantes normas y ramas del derecho, es decir, las leyes, los decretos, las resoluciones, todo lo que se dicte tiene que estar de manera compatible con el texto de la Constitución. Bueno, Rosati acá encontramos un concepto, considera, mejor dicho, que el derecho constitucional es la disciplina que se ocupa del análisis jurídico emergente de la relación de poder que se genera entre la sociedad civil y el Estado, abarcando el diseño institucional que surge de esa relación y los derechos, obligaciones y garantías que aquel diseño debe propiciar y asegurar. Encontramos muchos elementos en esta definición, por lo que yo les aconsejo que cuando terminemos este encuentro vuelvan a la misma para poder mirarla con mayor amplitud. Bueno, ¿qué estudiamos acá en Derecho Constitucional? ¿Cuál es el objeto de estudio del Derecho Constitucional? Y acá vamos a encontrar como dos respuestas, una más restrictiva y acotada, que sería, bueno, acá en Derecho Constitucional vamos a estudiar el texto constitucional, o sea, la Constitución. Mientras que un criterio más amplio va a decir, bueno, además de la Constitución, vamos a estudiar el régimen político del Estado, donde estamos estudiando la Constitución, en este caso de Argentina, también cuáles son los antecedentes históricos, cuáles son los antecedentes dentro del derecho comparado o de otros países que derivaron en esta Constitución, cómo funciona en la realidad, cómo la aplican los jueces, cómo la acatamos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces vemos que el objeto es bastante amplio, no vamos a estudiar solo la Constitución y bueno, y en esta materia también los derechos humanos. Bueno, ¿qué estudiamos en esta materia? ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho constitucional? Este interrogante se resuelve fácilmente yendo a las fuentes del derecho constitucional. Y ya vamos a ver qué significa la palabra fuentes. Bueno, fuente en primer medida lo tenemos que tomar del lenguaje corriente. En el lenguaje corriente, fuente es de donde emana algo, por ejemplo, la Fontana di Trevi, donde vemos que sale agua, que incluso tiene que ver con el diseño antiguo de la antigua Roma. Bueno, y una fuente es el lugar de donde se vierte generalmente agua o bueno, algún otro elemento. El derecho también tiene que ver de dónde surge el derecho, de dónde encontramos derecho. Y podemos clasificar las fuentes en formales y materiales.
Las fuentes formales, como acá está escrito, son aquellas formas o modos en los que se manifiesta el derecho constitucional. Es decir, ¿dónde hay derecho constitucional? Y si yo les pregunto, ¿dónde podemos encontrar derecho constitucional? La primera respuesta posible es en la Constitución. Bueno, efectivamente, ahí hay derecho constitucional, pero también encontramos derecho constitucional en otras partes. Y también hay fuentes materiales, que son aquellos factores, principios, valores, que son causa y explican el contenido de una norma jurídica constitucional, que pueden ser factores económicos, históricos, sociales y demás. Ya lo vamos a ver. Bueno, acá vemos qué es lo que vamos a estudiar en esta materia. Vamos a ver la Constitución Nacional, como dije, es más amplio, también el sistema político, es decir, cuál es la estructura del Estado, cómo está organizado, cómo se distribuye el poder en distintos órganos que no están concentrados, cuáles son los antecedentes históricos de nuestra Constitución, la jurisprudencia, que es el modo en que los jueces y juezas aplican la Constitución en los casos concretos a los cuales están llamados a resolver, y bueno, el derecho comparado, que es de qué manera funciona esto en otros sistemas, digamos. Bueno, nuestra Constitución, como antecedentes históricos podemos encontrar, bueno, la gran labor de Urquiza, cuando asume la presidencia, luego de que se gana, o sea, fundamentalmente cuando él, en el pronunciamiento de Urquiza, es cuando se decide no otorgarle las facultades extraordinarias a Rosas, que se las venían renovando anualmente. Rosas era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Urquiza decide en 1851 que no le va a otorgar en carácter de gobernador de Entre Ríos las facultades a Rosas. Y esto, bueno, generó un primer punto de inflexión que abrió las puertas para el dictado de la Constitución. También, bueno, está la batalla de Caseros, donde el ejército grande de Urquiza, acto seguido del pronunciamiento, derrota a Rosas, y bueno, y a partir de ahí esto desencadena el procedimiento de sanción de la reforma. También vemos otros actores políticos como Sarmiento y Alberdi. Sarmiento fundamentalmente era un admirador de Estados Unidos. Hay varios libros que ilustran, bueno, el sistema educativo, la Constitución. Entonces disputó en algunos debates con Alberdi que él quería que nuestra Constitución sea igualita a la de Estados Unidos. Y Alberdi, que escribió las bases, que ahora están de moda por la ley presentada por el presidente actual, en las bases de Alberdi, él dijo, bueno, ¿cuál era el programa que tenía que tener nuestra Constitución o una Constitución argentina? Configurando puntos especialmente diseñados para la Argentina y no trasplantando en forma directa lo que funcionaba en Estados Unidos. Bueno, nuestra Constitución se sanciona luego de encendidos y debates en 1853 con la participación de 13 provincias en ese entonces. Buenos Aires no participa, no forma parte, recién se adhiere Buenos Aires 7 años después, en 1860. Desde 1853 a 1860, Buenos Aires queda fuera de la Confederación. Y bueno, esto generó varios conflictos porque desde el plano internacional generalmente buscaban el contacto con Buenos Aires para la Argentina y no con el resto de las provincias. Bueno, entonces generaba que las personas iban al puerto de Buenos Aires, a Buenos Aires, y no al resto de la Confederación, que tenía capital en Paraná. Bueno, vamos a empezar entonces, bueno, ¿cuáles son las fuentes materiales? Son fuentes que no son obligatorias, que como dijimos son los factores o principios o antecedentes que dan lugar a ciertas normas de la Constitución. Y acá mencionamos 3 artículos de la Constitución argentina: el artículo 75, inciso primero, el 29 y el 36. ¿Qué dicen estos artículos? Bueno, el artículo 75 tiene que ver con las atribuciones del Congreso. Y en su inciso primero dice: legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la nación. Bueno, el tema de materia aduanera fue bastante disputado y tiene una cláusula histórica, ¿no?, que se lo considera
que eso corresponde a la nación y no solamente a Buenos Aires. También el artículo 29 es una cláusula que responde a lo que había sucedido con Rosas. Entonces, bueno, previene y justamente se basa en ese dato histórico. Y dice, el Congreso de la Nación no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a sus gobernadores facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones a supremacías por los que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que la formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Esto tiene que ver con lo que había sucedido con Rosas y con la delegación que hacían los gobernadores de las facultades extraordinarias, que convirtieron a Rosas en un gobernante que podía representar a la Argentina con mucho poder y que, bueno, a partir del pronunciamiento, bueno, se fue necesitando una organización, un esquema nacional y no a través de un gobernador. Bueno, este artículo previene para que no vuelva a suceder eso. También el artículo 36, que este artículo sí es nuevo, fue incorporado después de la reforma del 94, encuentra su anclaje histórico en los golpes de Estado y los gobiernos de facto. Y fíjense que fundamentalmente dice que la Constitución, esta Constitución, va a mantener su imperio, su vigencia, aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Y estos actos serán insanablemente nulos. Este tipo de artículo se insertó en todas las constituciones de América Latina luego de los golpes de Estado que sufrieron la mayoría de sus países. Bueno, y las fuentes, hay más fuentes materiales. Vamos a encontrar, por ejemplo, la costumbre y la jurisprudencia, que son fuentes materiales, pero no tanto como antecedentes, sino, bueno, como influencia que van a generar en el ejercicio del derecho constitucional. Pero las fuentes formales, que es donde encontramos el derecho constitucional y que son obligatorias, que son aplicables por parte de los operadores judiciales y por nosotros, son la Constitución formal, los tratados internacionales y las leyes de contenido constitucional. Bueno, ¿qué es la Constitución? Esta es una pregunta de difícil respuesta. Hay autores que se han desvelado por escribir cuál es el concepto de constitución o el significado de constitución. Videgain, por ejemplo, en este libro, que es el tomo 1, dice que Linares Quintana ocupó más de 90 páginas en su tratado para, bueno, tratar de evaluar cuál es el concepto de constitución. Y bueno, y ver cada autor tiene su propio concepto. Lo importante es que nosotros tengamos por lo menos presente cuáles son las características que distinguen una constitución de otra norma que no lo es. Bueno, esta es la constitución, podemos distinguir, en primer lugar, voy a hacer una referencia a la constitución en sentido restrictivo y en sentido amplio. En sentido amplio, primero tenemos que pensar que el lenguaje corriente nos da una respuesta sobre qué es una constitución. Así podemos decir, por ejemplo, que este animal tiene buena o mala constitución, cómo está constituido el átomo, por ejemplo, y nos da la idea de que constitución en el lenguaje corriente es la esencia y calidades de una cosa que la caracterizan y la distinguen de otra. Bueno, el derecho constitucional toma ese concepto del lenguaje corriente y le da un significado especial, pero que está vinculado, porque tiene que ver con la esencia y características que organizan y determinan en un momento determinado a un Estado. Y así vamos a ver que a partir de ahí vamos a encontrar dos tipos de conceptos. Un concepto amplio y un concepto restringido. El concepto amplio se basa bien en el lenguaje corriente y determina que todo Estado, al tener una organización, un esquema de organización, ya por ello tiene una constitución.
Entonces, todo Estado, por el solo hecho de serlo, posee una Constitución. Esta Constitución puede estar escrita o no, y puede tener distintos tipos de ideología o de derechos. Es entonces el concepto amplio, mientras que el concepto restrictivo, que está más emparentado a las constituciones modernas y que tiene anclaje en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, establece que para que haya una constitución, esta debe ser escrita y debe responder a una determinada ideología, que es la liberal, y contemplar la división de poderes. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece: toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de constitución. Entonces, según el concepto restrictivo, vamos a encontrar estados con constitución falsa, porque no tienen bien delimitada la separación del poder, porque no tienen una ideología liberal, o estados que no tienen constitución porque no tienen constitución escrita, como sería el caso de Inglaterra. Bueno, este concepto es como el más actual, aunque consideramos que Inglaterra posee constitución, nosotros no podemos determinar lo que ya ha determinado en forma soberana ese Estado. Bueno, además tenemos otra noción de constitución que puede ser constitución en sentido formal y constitución en sentido material. La constitución en sentido formal es la constitución que fue sancionada en 1853-60, luego de la incorporación de Buenos Aires, con sus sucesivas reformas, y es el texto constitucional escrito, que lo podemos ver en el texto que cada uno tenga, cada uno de ustedes tenga, es mi constitución formal, que si la abrimos, está desde el preámbulo, el artículo 1, hasta, bueno, con las disposiciones transitorias, hasta su último artículo, que es el 129. Esa es la Constitución formal. La Constitución formal se caracteriza por tener fuerza normativa. Es obligatoria, exigible, tiene como un superpoder. Y luego, después vamos a distinguir Constitución formal de Constitución material, porque la Constitución material tiene que ver en la manera en que se aplica esa Constitución en la realidad sociológica, es decir, si toda esa Constitución se cumple o no. Bueno, la Constitución nuestra tiene partes, podemos distinguir el preámbulo, el cuerpo y las disposiciones transitorias. El preámbulo es la primera parte, empieza con "no los representantes del pueblo", no es vinculante que esté el preámbulo en todas las constituciones, no es una parte esencial. A partir de ahí hay una declaración de principios, proyecciones, valores muy importantes para nuestra sociedad, y la mayoría de la doctrina ha dicho, bueno, que también posee fuerza vinculante, pero en cuanto a principios y declaraciones, es decir, que nos va indicando el rumbo. Por ejemplo, cuando dice afianzar la justicia, esto ha sido aplicado por jueces y juezas a la hora de resolver algunos casos, invocando que un caso se necesita hacer justicia. El cuerpo de la Constitución es donde están los artículos. Vamos a encontrar la primera parte, la parte dogmática, y otra parte que se llama parte orgánica. En la parte dogmática encontramos las declaraciones, los derechos, las garantías, algunos deberes también que tenemos las personas. Y en la parte orgánica encontramos la sala de máquinas, como dice Gargarella, que es el engranaje, la distribución del poder en los distintos órganos y cómo funcionan en el sistema de frenos y contrapesos. Luego tenemos las disposiciones transitorias, que también tienen fuerza vinculante. La única característica es que tienen un tiempo limitado de duración y que fue para adecuar la última reforma del 94 a las cláusulas que estaban vigentes. Bueno, acá vemos, bueno, acá decía parte orgánica, no se ve, parte dogmática, declaraciones, derechos y garantías, tiene influencia de la Revolución Norteamericana, influencia de la Revolución Francesa, que era de ideología radical republicana, y de España más conservadora, y tiene una lista de derechos incondicionada, mientras que la parte orgánica tiene la estructura del poder, cómo se distribuye, distintos órganos,
Y Gargarella le llama que hay que tiene dos almas, porque la parte dogmática tiene como una influencia más liberal, mientras que la parte orgánica es como más conservadora, entonces a veces dificulta con los mecanismos que tiene la realización de los derechos. Por eso dice que hay dos almas que entran en tensión entre los derechos y la maquinaria democrática. Bueno, ahí vemos dogmática y orgánica en este esquema que me parece muy gráfico. Bien. Bueno, acá tenemos el preámbulo, que dijimos que lo importante del valor es lo importante del preámbulo es tener en cuenta su valor. Bueno, acá también tenemos un esquema de la parte dogmática, que están los derechos, los distintos derechos que vamos a encontrar, civiles, sociales, políticos, de distintas generaciones, y la parte orgánica, los tres poderes y cada uno con sus distintas funciones. Bueno, el preámbulo es necesario e indispensable, ya advertí que no todas las constituciones lo tienen, pero bueno, en el caso, el valor, en uno de los casos que se resolvió, en Saidiri se trataba de un trasplante de órganos entre dos personas vivas que eran hermanas. La donante tenía menos de 18 años y en ese entonces la ley exigía tener sí o sí 18 años. El hermano estaba en una situación muy grave, necesitaba el trasplante de riñón urgente y los jueces no querían dárselo porque no cumplía el requisito de la ley. Este caso llega a la corte y la corte evalúa que su hermana se lo quería donar, que le faltaba poquitos meses para cumplir la mayoría de edad, que era una persona que tenía muy buena salud, que estaba de acuerdo, que era la única donante posible porque era histocompatible, y por ello, basándose en la cláusula afianzar la justicia del preámbulo, autoriza excepcionalmente, para este caso concreto, la donación a pesar de que todavía no tenía 18 años de edad, con el consentimiento de ella, de los padres, en fin. Bueno, este es un caso de aplicación del preámbulo. Bueno, sus disposiciones integran la Constitución, poseen fuerza normativa. Actualmente podemos responder que sí. Acá sí vemos Constitución formal y material. Encontramos, bueno, que la Constitución formal responde a una perspectiva normativa o normológica del deber ser, es decir, lo que está escrito, lo que tiene fuerza normativa, mientras que la material tiene que ver cómo funciona en la vigencia sociológica, es decir, se aplica, no se aplica. Lo ideal es que coincidan, que la formal se aplique toda, y bueno, que sería esta parte acá en el medio. Pero bueno, muchas veces sucede que hay artículos de la Constitución formal, que estarían aquí, que no tienen aplicación. Por ejemplo, para ser senador se requiere una renta anual de 2.000 pesos fuertes. Esto está en la Constitución, en el artículo 55, pero en la realidad, en la Constitución material no se exige. Es decir, queda acá afuera, en la parte de la formal que no coincide con la material. También juicio por jurados. La implementación del juicio por jurados está en el artículo 24 y 118 de la Constitución y a nivel nacional todavía no se ha implementado. También hay un ejemplo que antes de la reforma del 94 se exigía que el presidente cada vez que salía de Capital Federal tenía que pedir una autorización al Congreso. Y esto llegaba a un ridículo porque la residencia de Olivos queda fuera de la capital y el presidente se movilizaba sin pedirlo. Entonces estaba en la Constitución formal, pero no se aplicaba en la material. Y la material a veces es más amplia, o hay partes que no están escritas, pero porque vamos a encontrar, por ejemplo, los símbolos patrios, la bandera, el escudo, la escarapela, el himno, no están en la Constitución, pero ya forman parte y poseen las características de la Constitución material en cuanto a supremacía, dificultad de la reforma, entre otras características. Bueno, y también la interpretación que se hace de algunas normas de la Constitución forman parte de la Constitución en sentido material. Bueno, la segunda fuente formal del derecho constitucional son los tratados internacionales. Los tratados internacionales están definidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y tiene que haber entre un acuerdo que se hace entre dos o más estados o un estado y organizaciones internacionales, como puede ser OEA, ONU, para, bueno, con un objetivo en concreto.
Bueno, hay distintos tipos de tratado y cada tratado tiene distinta jerarquía. Ya los vamos a ver. Ahí vuelvo. Encontramos los tratados en general y los concordatos. Los tratados en general son los tratados de paz y comercio, y los concordatos son aquellos que se celebran con la Iglesia, con la Santa Sede. Todos los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Es decir, los tratados tienen más jerarquía que las leyes. Acá lo podemos ver, corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y los concordatos con la Santa Sede. Tanto los tratados como los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Y van a ver que tienen jerarquía superior a las leyes, pero tienen jerarquía inferior a la Constitución. Vemos acá la Constitución y los demás tratados de derechos humanos, los tratados comunes y de integración y los concordatos están en este nivel, en el nivel celeste. Después vienen las leyes, el Código Civil, que es una ley, el Código Comercial, el Código Penal, los decretos, las sentencias, las resoluciones. Y acá arriba encontramos la Constitución con un número clausus de tratado, un número cerrado de tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, que son a los que nos vamos a dedicar en esta materia, que les van a dar Paula y Rocío. Bien, entonces ya los vamos a ver igual. Lo que me importa es que ustedes sepan que todos los tratados internacionales, todos, y los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. No pueden ser modificados por una ley del Congreso. También tenemos tratados internacionales sobre derechos humanos, que están en el segundo párrafo y que tienen jerarquía constitucional, y que son fuente de derecho constitucional. ¿Cuáles son? ¿Cómo sabemos? Bueno, hay que ir al artículo. Ahora vamos a ver el artículo que estaba más acá, me quedó un poco tras mano. Acá. Los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía son 11, son 10 tratados y un protocolo, que es el protocolo este, y se han sumado luego 4 más por el procedimiento que ya vamos a ver. Es importante que lean este artículo y que los memoricen algunos, sobre todo qué derechos tutelan. Primero, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son los primeros, se llaman declaraciones, no tenían tanta fuerza normativa como las convenciones y pactos que vinieron después. Luego la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que esta es imprescindible, también conocida como Pacto San José de Costa Rica por el lugar donde se celebró. Es muy importante, encontramos artículos y normas sobre diversos derechos humanos de carácter general allí, así que es importante que la manejemos y es la que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El pacto internacional, hay 2 pactos internacionales, el de derechos económicos, sociales y culturales, DESC, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto a su protocolo facultativo, que es el que nos da el número 11. La Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos tratados, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, es decir, están en la misma nivel jerárquico que la Constitución. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros tenemos que mirar a la Constitución con los lentes de estos tratados, que nos van a ampliar los derechos humanos. Y también que el Estado no puede denunciar, dejar de aplicar un tratado de estos
sino que requiere un proceso legislativo complejo, que le da garantía. También, acto seguido, el artículo establece que algunos otros tratados, siempre que sean de derechos humanos y con un proceso especial, pueden adquirir la misma jerarquía constitucional, que no está en el texto de la Constitución, porque con posterioridad va a suceder esto. Y así sucedió con 4 tratados hasta el momento, que estaban acá, estos: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de Adultos Mayores. Es decir, que hoy tenemos 11 tratados, o 10 tratados y un protocolo, que están en el 75, inciso 22 escritos, más 4 que fueron incorporados con posterioridad por el trámite que la Constitución nos establece, que son estos 4. Todos ellos tienen jerarquía constitucional, es decir, están a la par de la Constitución. Están acá arriba, y es muy importante porque de ahí se va a derivar que cualquier norma pueda ser inconstitucional si va en contra de la Constitución o de los tratados. Y ya hablamos que esta partecita azul se llama bloque de constitucionalidad federal. ¿Qué quiere decir? Que es un bloque de normas que son tratados y la Constitución, pero que son homogéneas porque tienen la misma jerarquía. Todos los componentes poseen la misma jerarquía y sirven en conjunto como parámetro de la constitucionalidad de las demás normas. O sea que podemos decir que una norma es contraria al bloque porque es contraria a la Constitución o contraria a uno de estos tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Y se llama bloque porque bloque es un trozo grande de material compacto que se caracteriza por ser sólido, rígido, al igual que las normas de jerarquía constitucional, que como están en la Constitución solo pueden ser reformarse con un procedimiento agravado de reforma que no es el procedimiento común de sanción de las leyes. Bien, bueno, acá están los demás tratados de derechos humanos que aprueben en el futuro y que el Congreso los otorgue jerarquía constitucional. ¿Qué son esos? Que se requiere el voto de las 2/3 partes de la totalidad de cada Cámara para subir. Actualmente, bueno, por ejemplo, la Convención Belém do Pará sobre la eliminación de todas las formas de violencia hacia la mujer estaba siendo tratada para subir de jerarquía, pero todavía no tiene jerarquía. Bueno, también encontramos otro tipo de tratados que son los de integración regional, que están previstos en el artículo 75, inciso 24, que establece que el Congreso puede aprobar tratados que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático. Y las normas dictadas en su consecuencia van a tener jerarquía superior a las leyes, al igual que los tratados de integración, que no tienen jerarquía constitucional porque no son de derechos humanos. Y un tratado de integración, el más conocido, es el Tratado de Asunción, que creó el Mercosur, por ejemplo. Bueno, acá está el artículo 75 y 24. Después hay otro tipo de tratados, que son los tratados que las provincias celebran con otros países. En ese caso, si hay un tratado de este tipo, que generalmente son acuerdos económicos, tienen que ser con conocimiento del Congreso. Porque la Argentina se representa hacia afuera, es como una, más allá que hacia adentro sea un federalismo. Las provincias pueden crear regiones, pueden celebrar convenios, en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación. Por eso se le debe dar conocimiento al Congreso. Bueno, y los concordatos con la Santa Sede, como dijimos, también son tratados que se celebran con la Iglesia como sujeto de derecho. Bueno, otra fuente formal son las leyes con contenido constitucional. Y un ejemplo de leyes con contenido constitucional pueden ser de partidos políticos, la ley de amparo, acefalía, habeas corpus, habeas data, consejo de la magistratura, el código electoral. Ahí están las fuentes que son fuentes de derecho constitucional. La reforma de 1994 delegó al Congreso el dictado de 23 leyes reglamentarias
para que complementen normas y que algunas todavía no han sido dictadas. Por ejemplo, en materia de consulta popular se necesitaba la ley reglamentaria, en materia de iniciativa popular también, y así sucesivamente. Por ejemplo, en materia de coparticipación se dispuso que el Congreso dicte una ley convenio que todavía no se ha dictado. Bueno, y ahora sí, vinculado con la constitución material y con las fuentes materiales, encontramos la costumbre o derecho espontáneo, que en realidad tiene que ver con las prácticas de llevar adelante algunas normas, de la manera en que se aplican algunas normas, o qué pasa cuando la Constitución no regula algún tema puntual, cómo se va resolviendo por parte de los organismos adecuados, fundamentalmente por parte del Congreso. Entonces encontramos la costumbre o derecho espontáneo, que es según la ley o según la Constitución, que es secundum, como por ejemplo cómo se aplica el artículo 30 de reforma de la Constitución en la práctica, que tiene que ver en cuanto a la reforma de la Constitución, el proceso preconstituyente, el Congreso tiene que dictar la necesidad de la reforma y actualmente se hace en forma de ley, como una costumbre, pero la Constitución no dice que tiene que ser mediante una ley. Y además se hacen ambas cámaras separadas, aunque se podría hacer ambas cámaras de manera conjunta. Pero bueno, eso no está en la Constitución y es una forma de complementar a la Constitución. Praeter tiene que ver cuando no hay norma, cuando hay una laguna, y por ejemplo, qué pasa cuando hay acefalía y qué pasa con la elección del vice. Y contra legem o contra constitución tiene que ver cuando una práctica no coincide con la Constitución. Por ejemplo, lo que vimos de no exigir la renta anual para ser senador, el juicio por jurados, pero destacando que nunca puede dejarse sin efecto una norma constitucional por la costumbre, porque la Constitución siempre va a conservar la fuerza normativa. Y si en algún momento a alguien se le ocurre que hay que exigirlo, eso va a estar en la Constitución y conserva su fuerza normativa. Bueno, también tenemos la jurisprudencia como fuente material, que tiene que ver las sentencias que dictan jueces y juezas. En Argentina el valor no es vinculante, salvo puntuales consideraciones de sentencias plenarias, pero que tampoco han tenido mayor efecto y que ha sido cuestionado desde el punto de vista de la independencia judicial, porque si no, si ya está de algún modo cómo hay que resolver, para qué habilitamos que distintos jueces puedan resolver ciertos casos conflictivos. En otros sistemas como el Common Law, como en Inglaterra y Estados Unidos, sí, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho, es principal, e incluso la enseñanza en el sistema del Common Law tiene que ver con el sistema de casos y no tanto con la norma. Pueden ver algunas películas como Legalmente Rubia, donde ellos tienen un libro de casos donde van aprendiendo derecho. También tenemos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pensar si son vinculantes o no, esto lo van a estudiar cuando vean el sistema interamericano. Hay bastante debate respecto a este tema. Podemos distinguir, y ya para dejar un poco presentado esto, que hay que distinguir en aquellos asuntos donde Argentina es parte, como fue Bulacio, como fue Fontevecchia, como fue Fornerón, y aquellos casos donde Argentina no fueron sentencias contra la Argentina. El artículo 68 de la Convención establece que los Estados partes de la Convención Americana se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Es decir, si Argentina está demandada, tenemos el deber de cumplir con esa sentencia. Y si Argentina no es parte, ¿es vinculante el precedente? Bueno, se han transitado distintos periodos, distintas opiniones, pero lo que hay que tratar de ver es la interpretación que de un supuesto ha hecho la Corte Interamericana. Y ahí, bueno, vamos a encontrar que algunos autores antiguamente decían que eran vinculantes siempre, otros que eran vinculantes con reserva, y actualmente se dice que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una pauta o guía, y hay lo que se denomina MAN, margen de apreciación nacional, es decir, que se puede aplicar siempre y cuando pase por el filtro de cuáles nuestros principios de derecho público.
Esto se resolvió fundamentalmente a partir del caso Fontevecchia D'Amico, que es, bueno, que es donde se hizo un quiebre, que seguramente, bueno, lo van a hablar con mis compañeras. Bueno, con esto creo que hemos finalizado un poco la primera parte. Nos va a quedar otra clase respecto de control de constitucionalidad. Así que, bueno, posiblemente en unos días vuelvo a grabar este material. Bueno, les mando un saludo.